Y ahora pasémonos acá y hagamos como tarada. Oh, no, es de acá. A ver, espérate. Y hagamos, no, espera. Así, hacemos así. Vamos a ver un video acerca de cómo revocamos un muro y le hicimos un acabado en relieve. Es un video donde hacemos paso a paso los acabados finales para un muro. El muro ya estaba hecho con su acabado grueso, con su revoque grueso. Lo que nosotros hicimos fue hacer una capa como de pegante, la que ayuda a que lo que ya se secó en el muro y lo nuevo que vamos a poner se peguen correctamente para que no se vaya a caer. Y luego hicimos una capa de emparejamiento de la pared, porque cuando se hace el primer revoque a veces tiende a quedar pues no lisa y necesitamos una superficie medianamente lisa para poder empezar con la parte del relieve. Entonces el relieve se intentó hacer un diseño de mandala, por lo cual empezamos a hacer por medio de un punto central. Empezamos a hacer un círculo y con los círculos pues ciertas figuras repetitivas a las cuales les dimos relieve o carvamos en ellas para darle cierta dinámica dimensional. Luego hicimos unas líneas guías, luego le empezamos a dar el relieve y así se dio todo el proceso. Fue un proceso de más o menos un mes de trabajo, trabajando de 2 a 3 horas por día, no todos los días. Okay, Es un en una proceso hora se hace más o menos esto. tranquilo, un proceso donde Bastante horas. lo que estábamos buscando es disfrutarlo, hacerlo bien, experimentar, pasar el rato y dejar algo bien bonito en la pared. Esto es un proyecto que lo hicimos en Chipre, hacia el noreste de la parte sur de Chipre. Un proyecto en una zona bastante caliente, por lo cual necesitamos primero sombra para cuidarnos del sol y además esto permite que el secado sea muy rápido, por lo cual hay que ir mojando la pared porque si se seca muy rápido tiende a agrietarse. Ahora, el pegante, vamos a hablar un poco del proceso, el pegante de la pared inicial es un engrudo que se hace con arena, barro y pequeñas partículas, no partículas, pequeños pedacitos de paja que pueden ir o no ir. Esto lo que va a hacer es ayudarnos a tener una superficie húmeda y ayudar a conectar mejor las partes. Luego en la parte del alisamiento se utiliza una mezcla que no sea tan húmeda para que no hayan tantas grietas. Las grietas son normales. Una mezcla que contiene los mismos elementos, paja, arena y arcilla, que permite que alicemos de una manera fácil y que tengamos una superficie plana para trabajar. Y luego ya con el engrudo para hacer los relieves, esta mezcla contiene un poco más de paja para tener una mejor agarre. Lo único que no hicimos en el proyecto fue una capa final, que esa capa no tiene paja, sino arcilla y arena, en la que busca rellenar todas las pequeñas grietas que queden y a dar un acabado final. En nuestro caso no lo hicimos porque no teníamos el tiempo y eso es todo básicamente. Ahora vamos a hablar un poco de por qué hacer relieves con barro, de por qué usar el barro como elemento importante dentro de la construcción y dentro de el hacer cosas que van a durar para siempre. Bueno, no para siempre, por mucho tiempo. El barro es un material súper resiliente. El barro es de los materiales que podrías reutilizar siempre. Si se cae un pedazo del mural, entonces tú vuelves y coges ese mismo pedazo que se cayó y lo restauras, lo echas en agua y, y lo vuelves a utilizar con algunos materiales extra o ese mismo. O sea, es un material que
Es muy resiliente, es un material que encuentras además debajo de tu territorio. Toda la tierra tiene este material. Ahora, depende de donde uno esté, uno encuentra tierra más arenosa, tierra más arcillosa, tierra franca o mixta, y dependiendo de eso uno tiene que agregar ciertas cosas, pero el costo del material primario es bastante bajo y la paja ¿Me pasas el funciona tornito? como la estructura, como si fuera una malla. Entonces la paja puede ser paja comprada, que es un material económico, pueden ser pastos que uno tiene en el territorio, puede ser cabello, puede ser hojas muy delgaditas, lo importante es que sea tubular, que permita como tener cierta resistencia. Hay gente que usa viruta de coco, de la parte de afuera del coco. Digamos que dependiendo de la zona, dependiendo del contexto, uno puede variar la mezcla, cosa que también lo hace muy accesible y muy interesante el uso de este material. Entonces aquí, más allá de ver el video como de cómo hicimos, cómo hicimos este mural, también es un poco hablar de por qué deberíamos utilizar el barro como material de construcción y material también para usar sobre elementos tradicionales. Ahora, yo apoyo mucho el uso de los materiales naturales para construcción, pero también estoy un poco en contra de que sigamos construyendo tantas cosas nuevas, habiendo ya tanto construido, porque pues, estamos dañando el planeta, ¿no? Sí, ahí. Ya le puse play. ¿Sí? ¿Le pusiste el play? Entonces, el barro es un material que uno puede usar encima del cemento, por ejemplo, encima de muchos elementos tradicionales que ya se utilizan. Se puede hacer un rebuque de barro encima de una pared de cemento y una pared de ladrillo, solo hay que tener ciertos acondicionamientos. Como hablaba, el barro necesita tener de dónde pegarse, una superficie rugosa, pero eso se puede gestionar. Y las ventajas, por ejemplo, de usar el barro como material principal en una construcción es que es un material que respira, es un material que se adapta al ambiente como tal. Es un material que tú pones y si llueve, entonces absorbe la humedad y la va liberando. No se queda como la humedad, como algunos otros materiales que generan moho, no respira, no se mueve, no varía, como los materiales naturales. Por eso es lo ideal trabajar con este tipo de materiales. El barro como material constructivo es un material resiliente, resistente, duradero y además económico y accesible. Entonces cumple con muchas variantes importantes para hacerlo un material, para elegir este material como un material constructivo. eh, yo no sé, yo acá estoy hablando un poco de lo que sale de mi cerebro, no tengo nada anotado, entonces por eso se ve un poco raro, un poco desordenado la información. Lo que quiero un poco plantear acá es porque usar materiales naturales, tanto en intervenciones nuevas sobre materiales tradicionales como precisamente materiales que construyan casas o generen nuevas paredes, nuevos murales, digamos que, ¿por qué no aprovechar un material que tenemos en abundancia? Sabemos que es bueno, sabemos que no es tóxico, ¿por qué usar concreto cuando hay barro? Esa es mi tesis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usar el concreto, que es un material que para generarlo, para hacer concreto, se irrumpen como 50 procesos dentro de la naturaleza de daño a la naturaleza y además de eso, el concreto o el cemento pierde vida útil después de los 50 años. O sea, después de los 50 años ya tú no puedes confirmar que el cemento tenga la misma capacidad de estructural. Ahora, el barro, ¿qué pasa eso? No, si tú construyes bien, si tú construyes bien con barro, no hay manera en la que se esté deteriorando. Solo tienes que repararlo si es el caso. El barro lo único que necesita es no tener contacto directo con la humedad. Se puede mojar, sí. Uno puede hacerlo impermeable. No impermeable, pero sí anti, como que le resbala el agua, pues. Y uno tiene que hacerlo elevadito del piso, porque el piso carga mucha humedad. Y bien cubierto en el techo. O sea, cosas que uno se adapta para que el barro funcione, ¿no?
pasa con cualquier elemento orgánico. Lo que hace que se pudran las cosas es como la retención de humedad, porque son ciclos naturales, ¿no? Em, Cuando hacemos las cosas bien y usamos los elementos naturales de una manera apropiada, son elementos que pueden durar mucho tiempo y cuando se degraden, no van a contaminar más, no quedan como un desecho, quedan como materia orgánica y se lo vuelve a consumir la tierra, hace parte del proceso. Como que uno vuelve a ser parte de los ciclos naturales de la vida. ¿Por qué no conectarnos otra vez con la vida en general? Porque seguimos queriendo tener alrededor nuestro cosas sintéticas, porque queremos seguir teniendo alrededor nuestro cosas inertes, cosas muertas, cuando cualquier persona que pueda estar en una casa de barro, en una casa de madera, en una casa de guagua, siente la diferencia abismal con casas de madera o de ladrillos cocinados, porque también podríamos usar ladrillos no cocinados, cosa que contamina mucho menos y permite que sea un lugar vivo, porque no nuestros lugares pueden ser lugares vivos, porque tienen que ser lugares muertos, porque no podemos tener un vínculo con el hogar, con el lugar en el que habitamos o el lugar en el que dormimos, vivimos, comemos y nos desarrollamos, porque tienen que ser lugares muertos, porque tienen que ser lugares que nos traen más de lo que nos ayuden a estar energéticamente mejor conectados, porque creemos que los materiales que ya están disponibles son mejores. Es decir, porque creemos que el cemento o el ladrillo, solo porque se construye más, ahí está hecho para que tenga un buen profit para la gente que los hace, son los mejores materiales, porque estamos tan enfocados en que todo lo que nos da el mundo capitalista, neoliberal, es lo que es mejor para nosotros, porque creemos en eso cuando se sabe que son estrategias del poder para seguir dominando y para seguir acumulando poder y dinero. Entonces, horizontalizar también que los materiales sean más accesibles, los materiales sean fáciles de utilizar, eso es otra cosa del barro muy interesante. Es un material que desde niños hasta ancianos pueden empezar a manejar y pueden hacer parte de la construcción, como hacíamos desde hace millones de años antes de que llegara aquí la industrialización y el capitalismo aquí a decirnos que solo hay una manera de hacer las cosas, cuando todos los territorios hacían las cosas con el contexto que tenían y ahora todo de aquí a Japón se ve exactamente igual porque entonces se industrializaron los materiales y se regularizaron y se perdió toda la contextualidad de las cosas, porque creemos que eso es lo mejor cuando sabemos. Las regiones tienen sus materiales específicos que son los que sirven dentro de esa región. Entonces, pónganse a pensar por qué hay cemento de aquí a Pekín. Y hace 200 años acá se construían tapia o en bareque y en Japón se construía de otra manera. Tenían el bambú, tenían la madera, tenían piedra, por ejemplo, muchas zonas de Europa tenían mucha piedra y se construía en piedra y por eso vemos tanta diversidad y tanta cultura en lo que hubo y porque ahorita nos creemos el cuento de que todo tiene que ser igual. Y así con todo, porque la construcción y el diseño se volvió tan patético. Entonces son cubitos y entonces que pusiste un pedazo de madera laminada que está en todo lado igual, del mismo color, de los mismos tonos, que además son tonos súper neutros, súper homogéneos. Miau. 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 Consentido. El más consentido de todos. Porque creemos que eso es estético y no lo que siempre hemos visto, por ejemplo, en Latinoamérica con la variedad de colores, de texturas, de culturas, de todo. En Latinoamérica seguimos teniendo muy arraigadas muchas cosas, pero también estamos con ese wannabe que lo bueno entonces es lo de afuera y entonces ahora todo el mundo toma matcha y no se toma un tinto, marica. Perdón. Pero realmente me parece un poco estúpido y un poco triste. Entonces haya un estándar mundial cuando literalmente el contexto de cada lugar es totalmente diferente, ¿no? Puedes decir que en Colombia es lo mismo, ni siquiera dentro de la misma Colombia es lo mismo de un pueblo a otro, de un pueblo que está más alto y más bajo. Entonces hay más calor o menos calor, literal de un lado a otro a media hora de distancia. Es totalmente diferente. No me puedes decir que el contexto colombiano es el mismo que el contexto europeo y dentro de Europa mil y un diferencias. Pero entonces ahora todos los centros
de todas las ciudades importantes se ven iguales. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Que el idioma, pero tú ves una cafetería de estas de moda, la ves en Madrid, la ves en Bogotá, la ves en Tokio, la ves en Londres, la ves en todo lado, exactamente igual, tiene el mismo concepto. ¿Por qué? Entonces, volviendo al barro, como el barro es tan dinámico y se puede trabajar con las manos y se pueden hacer cosas tan orgánicas, tan salidas como de la mente literal, no solo los cubos de siempre, permite también una personalización muy honesta de lo que uno quiere. ¿Quieres un arco y quieres unas ondas o quieres una flor o quieres lo que sea? Eso se puede hacer y es algo bien bonito que uno puede experimentar y personalizar su casa desde la estructura. No solo dejar que un diseñador haga un apartamento que parece una caja de fósforos y ya, esa es tu casa. Wow. Y claramente, viniendo desde el privilegio de poder conformar una casa y poder habitar un territorio propio, eso es otra cosa, obviamente. Es un gran privilegio uno poder hacer esto, pero también está dentro del privilegio que uno tiene de tener esta información, también darla a conocer y decir, parce, estás reformando tu casa, puedes hacerlo con materiales naturales, se puede hacer pintura con barro, se puede hacer muchas cosas desde materiales no tóxicos principalmente, que además son los que siempre le botan a la gente que no tiene mucho dinero. Lo más barato es lo más tóxico con seguridad. ¿Cómo es posible que vivíamos en tejas de asbesto, que eran las más económicas, y el asbesto da cáncer y tocó hacer una demanda porque la gente que las vende no le interesa en lo más mínimo la salud? O sea, no le interesa estar matando gente, no para nada, pero sí le interesa la plata, el poder. Entonces tocó hacer una demanda para que eso se lo quiten, porque no puede la gente tener humanidad y decir, puta, no voy a hacer algo que mate a la gente. Entonces yo, medio este video, que no sé si todo esto va a salir en video, pero bueno, yo quiero hacer cosas que nutran a las personas, que nos lleven a un buen vivir, que nos permitan además construir en comunidad, porque eso es otra cosa que hace el barro, te permite, tú necesitas una tropa para construir una casa de barro, gente que quieres, gente que quiere aprender, comunidad. Yo quiero hacer arquitectura así, con comunidad, con cosas que podamos tener acceso todas y todos, con las manos, porque el aprendizaje desde las manos es aprendizaje que se mete en nuestro sistema. Yo quiero hacer arquitectura que en el momento que deba desaparecer, desaparece sin dejar rastro ni residuo, que no contamine. Arquitectura que tú te sanes con ella. Que la gente lo pueda construir tranquilo, solo, con su propio diseño, con ciertas guías, porque pues uno estudia y tiene ciertos conceptos donde uno puede guiar a la gente en cosas más técnicas, pero que la gente pueda construir su casa me parece magnífico. O sea, toda la vida haciéndolo, todas las civilizaciones que construían sus casas y nosotros se la dejamos a un constructor que no le importa ni cinco si usan pintura química y químicos para hacia dónde uno va a habitar. No le importa si uno se enferma, si nada, la plata, lo único. Yo no quiero. Y este es el final de este video. un poco, un poco solo reflexivo mientras vemos cómo terminamos este bello mural. Adiós.